una nueva ley universitaria ya dada hace algunos años, y bajo este marco normativo, pues se hace de que la investigación sea algo muy importante, ¿no? Algo más importante tal vez que las otras funciones que tiene la universidad, porque solamente para la investigación se habla de esto, ¿no? De que es una función esencial y obligatoria. Y se responde produciendo conocimientos, ¿no? Vamos a ver que producir conocimiento es sinónimo de tener documentos científicos publicados. Y eso se manifiesta justamente a través de diferentes esquemas normativos. Uno de ellos, por ejemplo, el licenciamiento, donde se retoma este aspecto de la ley y la producción de conocimiento que nos pide la ley, el sistema de licenciamiento lo mide a través de la presencia de la institución en un ranking, el ranking SIMAGO, ¿no? Este modelo ya dejó de ser porque hay otro modelo, pero primero veamos el modelo anterior, pues se basaba en la producción científica de la institución en SIMAGO. SIMAGO se alimenta de producción científica en Scopus. En otras palabras, la institución debería tener presencia produciendo documentos en Scopus para tener un mayor o menor tiempo de licencia. Bueno, ahora hay un nuevo modelo de recaudación de licencia institucional ya aprobado, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahora respecto a las condiciones básicas de calidad? Ahora las instituciones tienen que demostrar un mínimo del total de docentes para poder cumplir con esta condición básica de calidad. 3%, pero si tienen programa de doctorado, 7%. Del total, ¿no? Del total de la plana docente que tenga la institución. Y esto es lo mínimo porque son condiciones básicas y para tener más tiempo de licencia, pues hay otros ratios que se tienen que pasar, superior obviamente a estos, para que se tenga mayor tiempo de licencia, ¿no? Entonces, el nuevo modelo de calidad, si bien es cierto, ya no se evalúa en función de la presencia de la institución en, en un ranking, pero sí está tomando el aspecto de la cantidad de docentes investigadores RENACYT, ¿no? Que aparece en el sistema RENACYT. Entonces, es por eso que la preocupación de las instituciones, pues, en aumentar su cantidad de investigadores en RENACYT. Los modelos de calidad que acreditan carreras también evalúan la calidad en investigación, desarrollo e innovación en función de presencia de investigadores RENACYT. Carrera que quiere acreditar debe tener al menos un investigador RENACYT. Y eso en el tiempo se debe incrementar. En una reacreditación, pues las carreras tienen que demostrar que han aumentado sus investigadores RENACYT. Y además se habla de que la producción científica, la calidad de la investigación se evidencia en función de productos, ¿no? Patentes, publicaciones, desarrollos tecnológicos. Es decir, la carrera o facultad que quiera acreditar, pues tiene que demostrar que hay producción científica, ¿no? Y también publicación en revistas indizadas. Entonces, hay que saber elegir una revista, porque existen revistas por montones, por miles. Entonces, ¿cómo sé si una revista está indizada o no? ¿Y cómo sé si está indizada en una de las bases de datos que me permiten calificar? Porque pueden haber revistas indizadas, pero esos índices no califican para ser RENACYT. Por otro lado, la ley también habla del docente investigador. Hay beneficios en función de una reducción de carga lectiva, una bonificación especial del 50%. Entonces, esto también es algo que hace de que la carrera de un investigador, de un docente que es calificado como investigador, pues sea mejor considerada, ¿no? Sea mejor remunerada por el lado económico, pero también reconocida para hacer de que se dedique más tiempo a la investigación. Y en base a algunos reglamentos que se han ido dando en el tiempo,
bajo el CONCITEC, bajo el liderazgo de CONCITEC, pues los investigadores han venido siendo calificados, ¿no? Para formar parte de este grupo selecto llamado primero Regina y ahora Renacid, ¿no? Entonces, hay diferentes reglamentos y actualmente, pues, todos conocemos que hay un nuevo reglamento, ¿no? Para calificar investigadores. Por un lado, la conducta responsable de investigación es algo obligatorio, que hay que saber de que esto se debe hacer de manera responsable y ética, ¿no? Hay que publicar, hay que producir ciencia, pero de manera ética, siguiendo estándares, normas, procedimientos éticos. Eh, y bueno, lo que habla este nuevo reglamento es que se eliminan los epónimos, los nombres que en base a grupos se nos calificaba, y ahora aparecen solo niveles. Entonces, los epónimos tenían también subniveles, ¿no? Niveles en María Rostrovsky, niveles en Carlos Monge. Entonces, en base a la producción científica, pues se nos ubicaba en un grupo y en un nivel. Bueno, eso ya dejó de ser. Ahora hay solamente y existen solamente niveles. De tal manera que el que cumple mayores criterios de los que están establecidos en este nuevo reglamento, pues pueden subir de nivel porque pueden acumular puntaje, ¿no? Entonces, los puntajes son acumulativos, de tal manera que en función del puntaje alcanzado yo puedo escalar y subir a un nivel. ¿Qué es lo que se evalúa ahora? ¿Qué es lo que se evaluaba y cómo se evalúa ahora, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cuáles son los aspectos que han cambiado? Si recordamos, si alguien tenía grado bachiller, pues eso le permitía solamente aspirar al nivel 3, al nivel mínimo de todo el sistema. Y solamente si tiene grado doctor, pues podrías aspirar a Carlos Monge. Entonces había una especie de darle mayor peso al grado, ¿no? Que si bien es cierto, es correcto, porque en el nuevo reglamento también se hace eso, pero en función de puntajes, pero no se limita al grado, ¿no? Es decir, cualquiera que demuestra producción de conocimiento, no importando si tiene grado o no, puede ser calificado como investigador, ¿no? Porque incluso el que es estudiante en una institución de educación superior, no solamente universitaria, sino institución superior, de educación superior, pues ya tendría un puntaje y demostrando producción científica puede ser calificado como investigador. Entonces, por eso aquí se dice puntaje mínimo por criterio cero. Es decir, ni siquiera teniendo una constancia de matrícula, ni siquiera siendo o demostrando ser estudiante, es obligatorio. Lo que es obligatorio es producción científica, ¿no? Entonces, eh, luego se habla ya de los artículos científicos. Había una diferencia entre artículos que calificaban para María Rostrovsky de los que calificaban para Carlos Monge. La diferencia estaba dónde se han publicado. Para estar en Carlos Monge habría que publicar en revistas de Scopus, Web of Science o algunas otras que estaban al mismo nivel, que lo especificaba el reglamento. Y para estar en María Rostrovsky valía publicaciones desde el Latines Catálogo, ¿no? Desde la base de datos menos relevantes o de menor impacto, ¿no? Entonces, y en función de la cantidad, uno podría ir escalando. Entonces, cantidad y calidad, uno podía escalar. Y para Carlos Monge, pues, niveles superiores, nivel 1, nivel 2, ya habría que tener una alta producción científica y una proporción importante en revistas Q1, Q2 del ranking CIMAGO, que básicamente es o representa lo que se produce en Scopus, ¿no? Entonces, cantidad y calidad para seguir a niveles superiores. Algo parecido se hace hoy, pero ya se limitan las bases de datos que califican. Ahora solamente califica Cielo, la base de datos Cielo, la base de datos Scopus y la base de datos Web of Science. Solamente 3 bases de datos. Que
en el sentido lógico, pues habría que saber que cualquier base de datos, diferente Scopus Web of Science, tiene representación en Scopus Web of Science. Porque Scopus y Web of Science indizan revistas de cualquier editorial. De todas esas que aparecían en el modelo anterior, pues aparecen ahí. Entonces había una especie de duplicidad, ¿no?, de base de datos. Pero obviamente habría que también entender de que Scopus y Web of Science solamente indizan revistas científicas de diferentes editoriales, pero que cumplen ciertos requisitos y ciertos criterios, ¿no? Entonces, esa es la particularidad. Y en esta nueva escala, pues, se le da mayor puntaje a las revistas que están en Scopus Web of Science, pero dependiendo del cuartil. Las revistas del cuartil 1 son las revistas de mayor impacto, por eso que tienen mayor puntaje. Y así hacia abajo, ¿no? De las de mayor impacto a menor impacto, pues mayor a menor puntaje. La revista Cielo, el mínimo puntaje, y si son revistas Scopus u Voz que no tienen JCR o Simago, estarían aquí, ¿no? Un grupo de ellos, pues, es las actas de conferencia, que de alguna forma la lógica aquí es de que es más fácil publicar en actas de conferencia, ¿no? Se han proliferado y han salido muchas actas de conferencia, incluso indizadas en Scopus Buenos Aires. Bueno, sirven, pero con un puntaje mínimo, incluso un máximo de puntaje, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que producir ciencia, pero en las revistas más importantes. Ese es el mensaje, ¿no?, de este reglamento. Entonces, esas son las bases de datos que han quedado. El resto han sido eliminados del reglamento, pero es cierto que hay que decir, como ya lo dije, de que revistas Wiley están en Scopus, no todas, pero las mejores, las que pasan filtros de impacto mínimo, pues aparecen en Scopus. Y así, de cada base de datos que aparecía aquí, todas tienen representación en Scopus o Buenos Aires. Entonces, habría una especie de duplicidad, ¿no? Incluso habría una especie de publicar en revistas que no eran de impacto a pesar de que estaban en esta base de datos. En el caso de los libros, pues había también una diferencia de libros que calificaban para María Rostorowski con respecto a los que calificaban para Carlos Monge. Los que calificaban para Carlos Monge, pues tenían que estar publicados, indizados también en base de datos importantes. El mismo criterio que para los artículos. Y los libros y capítulos de libros para el caso de María Rostorowski, pues no necesariamente, ¿no? Entonces, ahora se da un peso mayor a las patentes, un peso un poquito menor al libro y menor al capítulo del libro. Yo creo que eso es más que todo por el tiempo y el esfuerzo que uno dedica para obtener uno de estos productos, ¿no? Y además que al no colocar puntaje máximo a patentes de invención o modelo de utilidad, pues significa de que esto es más importante, ¿no?, que el libro o capítulo del libro. Bueno, hay controversia respecto a esto por áreas, pero yo creo que la lógica es de que, entendiendo de que el libro fue en su momento la forma de publicación más importante, ahora el paradigma cambió, ¿no? Ahora el paradigma es en el mundo, no solo no en Perú, en el mundo es de que el documento donde se evidencia la investigación más importante es el artículo científico. Entonces, el mensaje es ese, ¿no? Hay que priorizar producir artículos científicos. Y bueno, las asesorías y coasesorías, que también había una diferencia en el modelo anterior, dependiendo del grado, uno podría escalar. Pues para Carlos Monge, por ejemplo, habría que tener algunas mínimo en posgrado, ¿no? Bueno, aquí hay una escala de puntajes en función del grado que uno podría asesorar o coasesorar, ¿no? Si asesoras a alguien, bueno, obviamente ya teniendo el grado de autor, puedes asesorar a alguien que tiene grado de autor, pues mayor puntaje, ¿no? Y hacia abajo, menor puntaje.
No hay puntaje mínimo, pero también un máximo. Quiere decir que yo no puedo subir mucho puntaje, más de 10 puntos, no puedo hacer con esto, ¿no? Entonces, lo que me están diciendo, en otras palabras, es de que lo más importante es producir artículos científicos, porque solamente con esos voy a poder escalar en niveles. Bueno, hay unas anotaciones que yo he colocado desde el grado, que bajo o tras estos requisitos está el artículo científico, ¿no? Por ejemplo, para obtener un grado, es requisito ahora tener una publicación, a menos. Incluso a los que estudian el pregrado, ¿no? Los libros se redactan en condiciones similares a los artículos científicos. En casos de asesorías o coasesorías, en algunas instituciones, el requisito para ser asesor tiene que demostrar producción científica. Entonces, el publicar documentos también me permite, pues, tener o cumplir con ese requisito para ser asesor de un doctorando, por ejemplo, ¿no? Entonces, la producción científica es obligatoria. Son obligatorios cualquiera de estos criterios, B, C o D, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos, tanto en artículos científicos, en propiedad intelectual o en libros, capítulos de libros, yo puedo demostrar el mínimo que necesito, que es 6, ¿no? Mínimo de puntaje, que es 6. Ese es el puntaje mínimo para, digamos, solicitar una calificación. ¿Qué lo puede hacer con artículos científicos, con propiedad intelectual o con libros? ¿No? Pero eso para llegar a los niveles inferiores. Si quiero subir en niveles, pues tengo que aumentar los artículos científicos porque ahí no hay límite. En el resto hay límite, ¿no? Entonces, ahora, para estudiantes que no tienen grado de bachiller, el mínimo es 9, ¿no? Eso lo especifica bien claro, ¿no? Para estudiantes el puntaje mínimo es 9. Para el resto sería 6. Bueno, el índice H calificaba en un reglamento anterior, en el de 2018 no lo consideraba, y en este se vuelve a considerar, pero solamente como un requisito para el investigador distinguido, que debería tener mínimo 10 en base a su índice H en Scopus, ¿no? Entonces, es solamente para los que llegan a calificar con más de 200 puntos, ¿no? Entonces, alguien que llegue a pasar los 200 puntos y teniendo índice H mayor a 10, podría ser denominado o clasificado como investigador distinguido. Los proyectos de investigación que calificaban para María Rostroski y Carlos Monge ya no califican como un criterio de acumulación de puntaje, pero sí como un requisito para una recalificación, para demostrar que el investigador se mantuvo activo. Tiene que tener producción científica y o participación en proyectos de investigación, ¿no? Entonces, si yo logro calificar como investigador, después de 3 años, debería demostrar que previo a esa recalificación he tenido o producción científica o participación en proyectos. Entonces, esas son condiciones ya para mantenerse activo, ¿no? En el RENACYT.